hiram de da lam la la da 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 la 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 lam la la la. Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos disfrutando de la música de Lev Umayan. Aquellos que quieren participar de nuestras clases, simplemente tienen que hacer como hicieron hoy, encontrar algún enlace donde publicamos generalmente. Pueden entrar a nuestra página dimensiones.org, pueden escribirnos a admin@galeinai.org solicitando inscripción y informes, y allí mi esposa, con su paciencia acostumbrada, les va a dar todas las informaciones que necesiten. Ustedes saben que estamos tratando de encontrar el motivo de la creación. ¿Por qué Dios creó? Dios y creación son dos opuestos, como hombre y mujer. La mujer se acuerda de todo, el hombre se olvida de todo. Para la mujer, siempre hay algún motivo y siempre hay una memoria de las cosas. Al hombre le da todo lo mismo, para el hombre es todo igual. Y a pesar de estas formas tan materialistas y mundanas de definir la divinidad, así podemos diferenciar entre Jochma y Binah. Así podemos diferenciar entre dos conceptos tan diferentes y tan iguales que no pueden estar uno sin el otro. Tan Kamuf la razón, que significa el motivo oculto de la voluntad, y Ein Tam la razón, no hay motivo para la voluntad.
Hay un motivo secreto ahí adentro por el cual Dios creó los mundos. O puede llegar a haber un motivo que no existe. Hay y no existe. Puede llegar a ser que no exista ningún motivo, o que el motivo esté oculto en el Ain. Tenemos un tamar, un hermoso dátil que creció en la tierra de Israel. Ese hermoso dátil que creció en la tierra de Israel, creció con el agua que cayó del cielo hace bastantes meses. En Israel generalmente hay 2-3 meses que llueve, el resto del año no llueve, y toda la creación, toda la vida viene por la misericordia de Dios. Este dátil que maduró y ahora está muy tierno y suave, para poder comerlo, dice la halajá, tenemos que revisarlo por dentro. Lo abrimos, le sacamos el carozo y lo miramos. Lo miramos un rato y después de mirarlo un rato vemos que nada se mueva y entonces lo podemos comer. Decimos una bendición, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri ha'etz. Cuando digo la bendición, traigo de allí arriba la revelación del motivo oculto de la creación. Se me revela a mí que toda esa agua, esa luz, esas moléculas que Dios preparó y se juntaron dentro de esa palmera y salieron ese fruto, después de miles y miles de años de estar preparándose, para que justamente en ese momento, en este instante exacto, todas esas moléculas y energías que vienen de las estrellas y el agua que cae del cielo, estén reunidos aquí en mi mano y yo los haga parte de mí. ¿Qué fue lo que me movió a decir estas palabras? ¿Qué fue lo que me movió a comer este dátil? En realidad no sé. Es un motivo que está oculto y que solo Dios lo sabe. Y ese motivo está en el Ain, está en la nada absoluta allí arriba. Pero posiblemente no haya ningún motivo. ¿Qué es lo que me da más ganas de vivir? ¿Qué es lo que me da más ganas de seguir adelante? ¿Que haya un motivo o que no haya un motivo? De eso estamos hablando en estas clases. ¿Le agradezco a Dios para que me dé más? ¿O le agradezco a Dios simplemente porque lo quiero, independientemente si me da o no me da? Este 15 de Shvat, el mes que viene, se va a cumplir otro año, otro Rosh Hashanah de los árboles. Ese Rosh Hashanah se llama de los árboles porque termina el año en que los frutos crecieron con el agua que venía del año pasado y ahora empiezan a crecer con el agua que entra, se transforma en savia y da comienzo, da vida a frutos nuevos con el agua nueva de este año. Entonces los frutos del nuevo año tienen
determinadas leyes, determinadas características, y nos dan una nueva vitalidad. Por eso en la última entrega, no sé si recibieron la entrega que mandamos este viernes, les enviamos nuestro ofrecimiento del paquete de la vitalidad. Un paquete de la vitalidad que contiene libros, contiene música, contiene los pósters de las letras, y que juntos forman y componen toda una serie de formas de energía con que Dios nos revela a nosotros y nos da motivos para crear. Aquellos de ustedes que contribuyen con nosotros todos los meses van a recibir este paquete. Algunos ya recibieron algunas partes del paquete, pero van a volver a recibir el paquete completo esta semana. Aquellos que no y quieren recibirlo, por favor nos escriben donde dijimos antes, a admin@galeinai.org, y van a recibir también dentro de eso así como el fruto que estamos comiendo ahora contiene toda una serie de elementos que Dios reunió y que se convocan en este momento para entrar dentro de mí y con esa energía yo pueda hacer su tarea. También eso que le estamos enviando es un paquete de energía, un paquete cuántico que nos va a hacer elevar de nivel en el pensamiento y el habla y la acción. El pensamiento, el habla y la acción son tres vestimentas del alma que le sirven para trabajar aquí, para conectarse con este mundo en que vivimos. Sin esas vestimentas, somos cosas separadas. Somos un hombre y una mujer que todavía no se encontraron y que están unidos espiritualmente, están unidos con una luz maquif, inconsciente, pero que hasta que no se haga consciente, que no se revele dentro nuestro, no tiene finalidad, no da fruto, hasta que no hay una unión verdadera, una unión material. La clase anterior tuvo un poco de inconvenientes de transmisión, entonces vamos a tratar de repasar un poco nuevamente aquellas cosas que les dijimos la vez anterior. Como dijimos al principio, entonces, queremos ser socios de Dios en la creación, y para eso, además de saber, todos los que estamos aquí somos grandes cabalistas, somos grandes estudiosos de la Torá y cumplimos con todas las leyes, con todas las halajot que establecieron los sabios durante todas las generaciones, desde que Akadosh Baruj Hu se reveló al pueblo de Israel y le entregó la Torá. Pero además de conocer todas esas cosas y comprender, tenemos que comprender cuáles son las motivaciones que los llevaron a Dios a crear. Y para eso tenemos que sondear muy profundo dentro de nuestro inconsciente. Primero hacernos preguntas simples. Preguntas simples como, por ejemplo, si Dios dijo que
no hagamos idolatría. Las cosas que estamos haciendo son idolatría. Sí, hay que ser sinceros. Si verdaderamente queremos conectarnos con Dios, tenemos que saber cómo hacerlo. Si lo queremos hacer de acuerdo a como nos place a nosotros, puede ser que no funcione, puede ser que sí funcione, pero posiblemente nunca lo sepamos. Si lo hacemos como Dios nos ordenó, tenemos que saber que siempre funciona. Entonces, uno de los primeros pasos que uno tiene que hacer, como explicamos muchas veces, y lo digo porque veo que hay algunas personas que posiblemente no nos conocen, tenemos que olvidarnos de todas aquellas cosas que supimos hasta ahora y tenemos que olvidarnos, tenemos que sacar de nuestra casa y de nuestras mentes y posiblemente de nuestras computadoras muchas cosas que están allí y que nos están estorbando. Marilena Molinaro, así como muchos otros, toman lo que yo digo en forma muy textual, pero los uruguayos a veces no nos comprenden a los argentinos. A veces nosotros decimos cosas en forma indirecta y queremos decir lo contrario. En realidad lo que quise decir es que todos los que estamos aquí en este momento, y por el simple hecho de estar aquí, somos gente que no tenemos ningún conocimiento. Y lo poco que sabemos posiblemente no nos ayude a entender todo lo que está pasando aquí, pero sí nos va a ayudar para saber que la mejor forma de conectarse con Dios, por lo menos en esta primera etapa, es gritarle a Dios, como hizo el pueblo de Israel en Egipto, y decirle, por favor, mandame al Mashiach y mandame a alguien, sacame de aquí. Y Akadosh Baruj Hu lo sacó con su propia mano. Ese es uno de los principios del judaísmo. No hay intermediarios que funcionen, es Akadosh Baruj Hu mismo que nos saca, y él envía a los hombres que traen su palabra. Si los hombres que traen su palabra dicen alguna cosa que se contradice con lo que dice la Torá, tenemos que saber que eso es mentira. Entonces, y por supuesto no es una crítica personal a nadie, sino que es algo que me digo a mí mismo también, y algo que quiero que ustedes sepan. Todo lo que tenga que ver con culturas ajenas al judaísmo, con respecto a las cosas espirituales, tanto el budismo como el cristianismo, como el islam, como el ateísmo, como el mesianismo, y todas las cultos indígenas y toda esa serie de cosas, son simplemente deformaciones y parcialidades sacadas de la Torá que deben ser descartadas. Entonces, a lo mejor no lo podemos hacer de forma directa y muy rápida, pero tenemos que saber que eso lo tenemos que sacar de nosotros. Entonces, uno de los objetivos de todo esto es comprender lo lejos que estamos y comprender la grandeza de Dios y la belleza a la cual estamos yendo, disfrutar aquellas pequeñas chispazos que Dios nos revela, y a partir de allí tomar fuerzas para alejarnos. Entonces, decíamos que además de todo lo que tenemos que saber y todo nuestro esfuerzo, tenemos que tener una motivación.
Y para hacer el trabajo de Akadosh Baruj Hu tenemos que saber cuál es su motivación para tenerla nosotros también. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces decíamos que hay un motivo oculto que está en lo que se llama la Jochma de Keter. Todo lo que está oculto se llama Keter, por afuera de nuestra conciencia. Y decíamos que la sabiduría en el sentido de ser la primera revelación dentro de nuestra conciencia, tiene un origen en lo que también se llama sabiduría, pero que está oculta en Jochma, está oculta en el Keter, y sobre todo en la parte exterior de Keter, que se llama Ratzon, o Arich Anpin, el Parzuf de Arich Anpin, que es la parte exterior de Keter, exterior en el sentido que es más exterior, más baja y que es lo primero que se va a revelar dentro de nuestra conciencia, también llamada voluntad. Y allí hay algo muy especial que se llama Jochma Stima. Jochma Stuma, Satum quiere decir cerrado, impermeable, hermético. Atum también debe ser el origen de la palabra átomo, en el sentido filosófico griego, que era aquello indivisible que no podía ser cortado, que no podía ser penetrado. Y así como la Jochma se encuentra en el cerebro, la Jochma oculta o sabiduría oculta, que es el origen en el inconsciente de lo que va a ser la sabiduría revelada en la conciencia, está en lo que se llama Moja Stima. Entonces, nuevamente, dentro de ese Keter, o parte exterior de Keter, está lo que se llama Jochma Stima, o Stima, sabiduría oculta, sellada, envasada al vacío, y como dijimos, Jochma es la parte derecha del cerebro, y en Keter eso se llama Moja Stima o Moach Satum, que quiere decir cerebro oculto o cerrado, todo lo que significa Satum, como los alimentos envasados al vacío. Entonces, habíamos dicho la vez anterior que, tal como enseña la Kabbalah de la Arizal, todo aquello que es rectificado es porque contiene dentro de sí todos los demás elementos. Y en Kabbalah eso se llama Itkalelut, que quiere decir comprender a toda la generalidad. Y en las palabras de la Arizal especialmente se llama Itlapshut, investirse una cosa dentro de otra. Y habíamos dicho que siempre lo superior se inviste dentro de lo inferior. Entonces, esa sabiduría oculta, que nosotros no la conocemos, se inviste dentro de la sabiduría revelada que nosotros sí conocemos. Así como el carozo, que es el secreto de la vida de esa planta, está oculta dentro de la fruta.
Y si nosotros penetramos dentro de ese conocimiento revelado, podemos llegar a inferir y a conocer aquello que está oculto. Y a medida que se va revelando más y más de lo oculto, más y más entendemos que hay allí que no conocemos. Entonces toda sefirá o parzuf superior se inviste dentro de un parzuf inferior. Eso es lo que llamamos itlapshut, investidura, al estilo de encarnación, como el alma se encarna dentro del cuerpo. El alma que es superior se encarna dentro, así como la luz se inviste dentro de los recipientes. Y el alma entonces se expresa en el cuerpo, así como la sabiduría oculta se inviste dentro de, se expresa a través de la sabiduría, de la Jokma, que es la primera chispa de revelación dentro del cerebro. Pero como decíamos antes, la sabiduría, que es como el hombre, para la sabiduría todo es igual. La Jokma es una y no define si esto es mejor, si esto es peor, si esto es mayor, menor, antes, después, pesado, liviano. Para la sabiduría todo es igual. Recién Biná, Imailá, es la que empieza a discernir, que es lo que llamamos meditación. Esa es la Biná que empieza a discernir entre los distintos aspectos que luego, en este caso podríamos decir, empieza a diferenciar entre las 10 sefirot, las distintas cualidades externas y externas con que Dios creó el mundo, y de ahí se traduce al idioma de los sentimientos a través de Da'at, que tiene 5 Hasadim y 5 Geburot. Entonces lo que nosotros llamamos Tikkun, rectificación, en el Zohar la palabra Tikkun significa vestimenta. Entonces el Tikkun es la vestimenta, es el ámbito y los poderes y el recipiente que utiliza esa luz en su interior para expresarse. Eso es el secreto del Tikkun. Tikkun quiere decir adquirir vestimentas. Ese es el secreto de que cuando el alma va al Gan Eden, puede recibir más o menor revelación de la divinidad, de acuerdo a las vestimentas que adquirió en este mundo. Y en este mundo las vestimentas del alma son las mitzvot, los preceptos. Por eso cuando uno más cumple preceptos, tanto mentales como sentimentales como físicos, más puede recibir de la revelación que está allí arriba, y más su alma va a recibir de la luz infinita de Dios cuando esté fuera del cuerpo. Pero también sucede ahora mismo, el alma en este momento está dentro del cuerpo, y el alma misma va recibiendo más y más revelación a través de que el cuerpo cumple con las mitzvot. Eso es lo que se llama Tikkun. Entonces Tikkun no es el concepto general que uno tiene, que es castigarse y reprimirse y controlarse y eliminar lo malo, lo bueno. Eso viene en forma automática. Tikkun quiere decir aumentar vestimentas, cumplir y cumplir y cumplir más mitzvot con intención, con sentimiento y con acción. Estudio de la Torá, tefilá y buenas acciones. Entonces ese es el significado de Tikkun.
Tikkun, entonces, como está dicho en el Sefer Yetzirah y en el Zohar, que Dios creó 10 Tikkunim, o Sefirot. Entonces las Sefirot son las vestimentas del alma, las vestimentas interiores, y el pensamiento, el habla y la acción son las vestimentas para investirse en el cuerpo y expresarse. Y a través de esas vestimentas se va creando nuevas vestimentas, que esas vestimentas sí las podemos aumentar. Vestimentas nuevas que son los preceptos. Cumplir preceptos, 613 más 7 de los sabios para los judíos, 7 preceptos con sus derivaciones que pueden llegar a ser 30, toda una serie de estudios que hay acerca de eso para los no judíos. Ok, entonces, Tikkunim, vestimentas, y entonces a medida que vamos mejorando y aumentando las vestimentas, aumenta el Tikkun, aumenta la riqueza, la belleza del alma, y así podemos cumplir el motivo de la creación que tiene Akadosh Baruj Hu y conocerlo a él. ¿Va bien la transmisión? ¿Cómo está hoy? ¿Se corta o está todo bien? Entonces, investirse dentro de las vestimentas es tikkun, rectificación. Entonces, por eso las vestimentas también se llaman tikkun, porque las vestimentas son una rectificación. Entonces, cuando el alma se inviste dentro de las vestimentas, dentro del cuerpo, el alma le da vida. Si no hay investidura del alma dentro de las vestimentas, entonces no hay tikkun y el cuerpo se desmembra. Entonces, así como lo estamos viendo en el cuerpo físico, también sucede allí en Keter, en ese lugar supremo de la corona, que sabemos que tiene 3 niveles. En general tiene la parte interior y la parte exterior. La parte exterior, habíamos dicho, se llama Ari Hampin. También habíamos dicho que hay toda una relación, como dijo Einstein, todo es relativo. Así como el alma en general es la luz y la vida que se inviste dentro del cuerpo, que es el recipiente, lo más elevado se inviste dentro de lo más bajo. Keter, todos los elementos de Keter se invisten de acuerdo a determinado sistema dentro de la conciencia. También dentro de Keter hay niveles, y el nivel interior, que es Ta'anug o placer, se inviste dentro de la parte exterior, que es la voluntad, o Ari Hampin. Entonces, en la parte interior, Atik, que es el placer, el Ta'anug, es el alma, respecto a Arij, que es la parte exterior, que es el cuerpo. Entonces,
vamos a ver cómo funciona esa investidura, de dónde recibe su vitalidad la voluntad. ¿Ok? Cómo ese Parzuf superior, que es el Tanuk Atik, se inviste dentro de Arich para darle su existencia. Vamos a, mientras ustedes meditan sobre estos conceptos y tratan de captar cómo el placer supremo, inconsciente, que es conectarse con Dios, se transforma en voluntad, se transforma en el deseo de crear los mundos, de cumplir con las mitzvot, de cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a escuchar otro nivel. El deseo es algo más similar a la voluntad, la parte exterior de la corona. El placer es la parte interior, Ati.
un nigún que ustedes conocen, muy hermoso, de Chabad, leyendo las palabras de David Amelech por el conjunto Lebu Mayan, corazón y manantial. Muy bien. Entonces vamos a tratar de traer ahora cómo se inviste los aspectos, de dónde surge todo eso que hay en Keter, en Ari Hampin. Habíamos dicho que Ari Hampin es un parsuk muy especial porque tiene solamente dentro de sí, dentro del cerebro, en vez de tener los tres, tiene Jochma, Jochma Stuma. Luego, Binah está en la garganta y Da'at está en el medio entre los brazos. Entonces Da'at, así como el Da'at tiene 5 Hasadim y 5 Geburot, se extienden los dos brazos y se expresa en los 5 dedos de la mano izquierda, que es las Geburot, y los 5 dedos de la mano derecha, que es la extensión de las Hasadim. Entonces, habíamos dicho que el Partsuf, el perfil de Sefirot exterior de Keter, es el Partsuf de Ratzon, o Ari Hampin. Y el Partsuf interior de Keter es el Partsuf de Ta'anug, o placer, o Atik Yomin. Entonces, habíamos dicho que los Partsufim tienen 10 Sefirot cuando están Metukan. Pero una de las características es que nosotros podríamos pensar que así como hay 10 Sefirot en Ta'anug, y hay 10 en Ta'anug, Atik Yomin, y hay 10 Sefirot en Ari Hampin, entonces Jochma de Ta'anug, Jochma de Atik se inviste en Jochma de Arich, Binah de Atik se inviste en Binah de Arich, y así las 10 Sefirot. No funciona de esa manera, y ya vamos a ver por qué y cómo va a quedar todo muy clarito y entendible. La forma en que funciona es que la Geburah de Ta'anug, vamos a llamarla Atik, se inviste en Jochma Stima. Entonces, el rigor del placer se inviste en la sabiduría de Arich, o de la voluntad. Y tiene un poco de sentido, porque el placer, digamos que es aquello que es infinito, que se expande y que es completamente desconocido. Entonces, para que se pueda revelar, decíamos que la sabiduría es la primera revelación dentro de Arich, dentro de los Parsufim, para que se pueda revelar dentro de la voluntad, dentro del Parsuf de Ratzon, tiene que estar en un aspecto de rigor,
hay que contraer, hay que circunscribir ese placer para que se haga voluntad. Entonces, el otro concepto es que el Parzuf superior no baja y se inviste completamente en el Parzuf inferior. Eso lo habíamos estudiado en el año pasado, en el último curso de la Rizal que hicimos, sino que las 7 inferiores, los sentimientos y Malhut del Parzuf superior se inviste sobre el Parzuf inferior. Entonces, es una investidura parcial. Y así también sucede cuando nosotros nos conectamos con las otras personas. Así como el interior se conecta con el exterior, lo que yo soy, mi sabiduría, se conecta con el otro. Pero mi sabiduría es lo más oculto que hay dentro de mi conciencia. Entonces yo no le puedo transmitir al otro algo que está oculto. Lo que se transmite a la otra persona es las partes más inferiores, se transmiten mis sentimientos. Entonces, cuando la persona que está enfrente ve cómo yo actúo, por ejemplo, escucharme es una forma de captar algo que yo estoy haciendo. Hablar es hacer. Entonces, eso que yo estoy hablando no es mi jochma, sino que es la forma procesada por mis sentimientos que se transmite en hechos. Entonces, para yo poder concentrar aquello que estoy tratando de decir, tengo que investirlo dentro de recipientes. La luz que hay en esa idea tiene que estar dentro de letras. Y eso es el poder de contracción. Habíamos dicho que en la esencia de Dios está el poder infinito de la expansión, el poder infinito de expandir, y está el poder infinito de contraer. Cuando Dios crea, produce un desequilibrio entre ambos y hace que el poder de contracción, el poder infinito de contracción, se domine al poder infinito de expansión. Y aquí pasa lo mismo. El rigor del placer se inviste dentro de la voluntad. Se inviste dentro de la sabiduría de la voluntad. ¿Sí? Entonces, nuevamente, las 7 sefirot, desde Gesed hasta Malhut de Atik, bajan y se invisten dentro de las 10 sefirot de Alich. Y en especial, el rigor de Atik se inviste dentro de Mohastima. Eso es lo que nosotros sabemos que es Mohastima. Ya habíamos dicho que Mohastima, que era Tam Camus la Razón. Mohastima, el motivo oculto en la voluntad. Entonces ahora vemos que ese motivo oculto viene de arriba. El motivo oculto en el cerebro oculto.
¿qué es lo que motiva a la voluntad? El placer. Entonces el motivo oculto de la voluntad, que es la revelación primera dentro de la voluntad, revelación entre comillas, digamos. Ahora está muy de moda cuando uno habla poner comillas. Y no hay más ejemplo mejor que esto, porque estamos hablando de la revelación dentro del inconsciente. Pero nuevamente, un aspecto superior cuando se baja a un aspecto inferior es como lo oculto que se revela. ¿Ok? Y para revelarse tiene que descender. Descender significa disminuir la energía, disminuir la luz, disminuir el poder. Claro, es completamente inconsciente. Pero estamos comparando nuestros procesos conscientes que nosotros podemos percibir para entender lo que pasa allí arriba. Muy bien. Entonces, el motivo oculto en la voluntad, estamos hablando en general del motivo de por qué Dios creó el mundo, pero esto tiene que ver con todas las motivaciones. Entonces, contracción es justamente eso que estamos hablando, pero como siempre decimos, son todas parábolas y en cada nivel hay una parábola diferente y entre todas las parábolas forman un parsub completo. Como hay infinitas parábolas, a medida que vamos agregando parábolas vamos completando todos los niveles y vamos completando el significado de las cosas. Entonces, el concepto que quiero que quede claro hoy, para poder seguir con el próximo concepto, es que Geburah de Atik, el brazo izquierdo de Atik, se inviste dentro de la Jochma de Ari. Y esto es Tam Camus, la razón. Es el motivo oculto en la voluntad. ¿Ok? Entonces, hasta ahora estamos repitiendo todo lo que vimos en la clase anterior y un poco también todas las cosas que vimos hasta ahora. Y vamos a seguir un poco adelante. Entonces, el alma interior que se inviste dentro de nuestra sabiduría oculta es la Geburah de Atik Yomin. La Geburah en todos lados es Tzimtzum, es contracción, pero aquí vemos que no es una contracción, un ocultamiento tal cual, sino que no es juicio, no es desaparición como la contracción inicial, sino que no es la izquierda tal cual, como nosotros la vemos, sino que es una izquierda relativa. ¿Por qué? Porque está dicho en Kabbalah que en Atik y Omin, que en el placer no hay izquierda, que es todo derecha. Entonces, incluso esa Geburah de Atik no es el rigor que nosotros conocemos, sino que es como decíamos recién, el rigor dentro del placer.
el límite que hay que poner al placer para que sea verdadero placer, para que se revele, para que pueda salir afuera y expresarse. Entonces, en Keter no hay izquierda, sino que es todo derecha. Entonces, para poder entender esto, ya explicamos varias cosas, pero es en definitiva entender lo que es el Tzimtzum en Atik Yomin. Está escrito en el libro de Devarim, una halajá, que dice que no vestirá el hombre una vestimenta de mujer. Es una halajá, uno de los 613 preceptos, que el hombre no puede vestir ropas de mujer. Le podemos encontrar el sentido lógico de distintas maneras. Por supuesto hay que cumplirlo en forma estricta. Y Onkelos, cuando traduce, dice, y no itaken geber betikunei ata. Onkelos llama a la vestimenta tikun, como decíamos recién. Entonces, nuevamente, tikun es la traducción de vestimenta. Corregir algo significa investir, ponerle ropa, ponerle vestimenta. Y acá venimos a traer una palabra que muchas veces escuchamos y que recién ahora vamos a poder entender un poco de qué se trata. Este tikkun, esta vestimenta de la cual nosotros nos estamos ocupando ahora, por la cual la Geburá de Atik Yomin se inviste en Mojas Timá de Alich, tiene otros dos nombres importantes en Kabbalah. Uno de los nombres es Butzina de Cardonita. Butzina de Cardonita significa, eso es en arameo, en hebreo es Ner Hazak, una vela poderosa, como una antorcha. Una vela tiene un solo hilito, una ptilá. La antorcha es algo que ilumina fuerte y tiene potencia y larga chispas y tiene muchas mechas. ¿Qué significa esto? Butzina de Cardonita. ¿Por qué es una Ner Hazak? Para que se entienda, el otro nombre que se le da es Kav Amida, la línea de medida. Esta línea de medida es como un metro patrón respecto a toda la creación. Todo lo que se creó y todas las relaciones que hay entre todas las cosas están basadas en su medida, en su proporción respecto a esta Kavamida, respecto a esta butzina de Cardonita. Entonces, ¿qué es esto? Es el poder de medir todo lo que existe, todo lo que se va a crear. Es la regla con medidas que mide cada una y una de las cosas que hay en la realidad.
desde el principio de todas las cosas hasta el final de todas las cosas. Entonces es como una regla de fuego. Esta Kav Amida, este palo de medida, esta regla, es como otra parábola que es una paradoja, que es como un fuego sólido. Y ahora, para entender lo que significa este fuego sólido, para los científicos siempre hubo el problema de definir cuál era el metro patrón, cuál era el parámetro con el cual medir todas las cosas que existen, todas las cosas que hay en el mundo. Entonces, ustedes saben que en París se creó lo que se llama el metro patrón. Se tomó un metal muy firme, muy estable, y se dijo a determinada temperatura, a determinada presión, con determinado material, etcétera, etcétera, se tomó una proporción dentro del perímetro de la Tierra y se dijo, este es el metro patrón. ¿Por qué era eso? No hay ningún motivo, simplemente pusieron eso y dijeron, este es el metro y todo lo que existe en el mundo se va a medir en relación a esta medida, tanto lo más pequeño como lo más grande. Entonces ese fue el metro. Metro es de medida. Por supuesto, nadie lo utiliza. Es nada más que es algo que está allí y se lo toma como el estándar. Pero para medir todas las cosas del mundo no es que se agarra ese metro y se lo lleva para todos lados, sino que a su vez se hacen otras copias y con esas copias se los mide en otros lados. Luego los científicos fueron avanzando y ya ni siquiera después lo cambiaron en determinado momento, pero después ni siquiera se utilizó un metro de metal, sino que se utilizó lo que se llama el estándar de acuerdo con la luz. No vamos a profundizar mucho en este asunto, pero de acuerdo a la longitud de onda, de acuerdo a determinadas cosas, se determina cómo medir. Por supuesto, ese metro de metal no servía para medir los átomos ni todas esas cosas. Entonces, se tomaron referencias más adecuadas para medir y se tomó la luz. La luz, por un lado, es algo infinito, que aparentemente no se puede medir, pero por otro lado, los que conocen, los que se fueron estudiando con la teoría de la relatividad y la teoría cuántica, descubrieron que la luz tiene las dos cualidades, uno de ser una onda indefinida y otra de ser paquetes cuánticos. Entonces, eso, por supuesto, para entenderlo mejor hay que entender un poco de física, pero los cabalistas llamaron a esto, el Zohar, el Rabbi Shimon Bar Yochai, lo que nosotros llamamos esa medida de luz, que tiene la cualidad de ser infinita, como dijimos antes que en la esencia de Dios está el infinito, la fuerza infinita de la expansión, de lo más grande y la fuerza infinita de contracción. También la luz tiene esas dos cualidades. Los científicos determinaron que la velocidad de la luz es el número más grande que existe, la constante más grande que hay en la naturaleza, y el número de Planck, que habla del
esa partícula cuántica es el número, la constante más pequeña que hay en la naturaleza. Entonces en la luz se compatibilizan los dos extremos que en ninguna otra cosa se puede compatibilizar. Y ese es el concepto de la luz infinita, el concepto de la creación, y es el concepto de esa línea que penetra en el círculo del vacío, que se llama la segunda contracción. La segunda contracción, el segundo tzimtzum, es esa línea de las 10 sefirot que penetra, que es la base para crear toda la creación. Entonces ahora podemos ver cómo esa línea que tiene las 10 sefirot, que se llama Kav Amidah, también se llama Butzina de Cardonita, que es la línea de luz limitada. Está la luz infinita, limitada, que penetra dentro de la creación. ¿Lo pueden relacionar con todas las cosas que estudiamos hasta ahora? Entonces, esa dualidad es que descubrieron los científicos, es la dualidad de la cual hablan los cabalistas hace miles de años y que habla la Torá y con la cual Dios creó el mundo. La famosa segunda contracción, el segundo tzimtzum, y que es, por supuesto, el producto del primer tzimtzum. Pero el primer tzimtzum es que hay solo luz, solo Oren Sof, y de repente hay un agujero donde no hay nada. En cambio, el Kav Amidah es, no hay nada significa que se produjo una limitación. El Kav Amidah es la luz y la limitación a la vez. Y esa es la medida de todas las cosas, donde se inviste a Adam Kadmon, y después se inviste a Tzilut, Briah y Etzirah, Siah. Entonces, por eso, ese es el secreto del Tselem, de que Dios fue creado de imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir imagen y semejanza? Que el hombre se parece a Dios, y para que haya esa semejanza, tuvo que crear un metro patrón, que es esa luz de las 10 sefirot. Entonces ahora podemos entender cómo antes, en la esencia infinita de Dios, hay infinitas sefirot, sefirot en Ketz, y Dios tomó 10 sefirot y con esas 10 sefirot creó toda la creación. Y esa es la famosa Butzina de Cardonita, y si nosotros lo comparamos con Geburah de Atik, ahora podemos entender qué significa Geburah de Atik. Significa ese motivo, ese placer, que es la motivación de nuestras cosas, que se transforma en voluntad, en el deseo de crear. Pero con respecto a la voluntad, Atik es el alma, es infinita. Y para revelarse se revela, para investirse dentro de Atik, se revela nada más que una parte. Esa Geburah, esa porción, que es lo que se llama Butzina de Cardonita o Kav Amidah, y es la luz que surge en el vacío, no del vacío, surge en el vacío del tzimtzum original. Surge de la luz infinita que está por afuera del vacío. Dentro del vacío se extiende, como estudiamos muchas veces, empieza por Jochma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Yesod, Malchut, se van expandiendo en forma de Ishtalshelut, una sefirá de la otra. Y así podemos meditar dentro nuestro cuáles son las motivaciones que nos hacen hacer las cosas, y en base a eso saber cuál es
¿De dónde viene esa motivación? ¿Cuáles son el placer interior nuestro? Entonces, nuevamente, Butsina de Cardonita es Tam Camus la razón. Entonces, ya podemos inferir para la próxima clase que hay un nivel superior. Porque si hay un motivo, quiere decir que relativamente es algo inferior. Pero si decimos que Ein Tam la razón, no hay, o la nada es el motivo de, no hay motivo para la voluntad, estamos llegando a un nivel superior. Entonces, para la próxima clase vamos a ver qué es Ein Tam la razón y cuál es ese motivo superior. Entonces, a pesar de que estamos hablando de cosas muy elevadas y muy ocultas, podemos inferir en base a las motivaciones que tenemos cuál es la razón, cuál es el placer interior de nuestra alma. Y de acuerdo a lo que nos da placer en este mundo, podemos ver de dónde viene, si el nivel del alma es elevado o si el nivel del alma es bajo. Entonces, si a nosotros nos da placer estudiar Torah, conocer a Dios y determinadas cosas que hacen que querramos unirnos a Él, quiere decir que estamos motivados por un placer elevado. Por supuesto que tenemos por el otro lado un alma animal que nos hace sentir placer por cosas muy bajas, y ahí podemos ver la diferencia entre el alma animal y el alma divina. Entonces podemos identificar dentro de nosotros motivos muy elevados y también motivos muy bajos. Vamos a... Entonces, esta es una de las explicaciones. Habíamos dicho que hay dos términos en Kabbalah para referirse a este Geburah de Atik, que se inviste en Chokhmah Stima, que es Butsina de Cardonita. Hay otra expresión que se llama Tala de Dulha, que los voy a dejar con la intriga para la clase que viene, pero que tiene que ver con el man del desierto. Ese man, esa comida que comían los judíos en los 40 años que estuvieron en el desierto, y que venía cubierto de 2 capas de rocío. Entonces, en arameo, tala quiere decir tal, debdulja quiere decir cristal. Tal quiere decir rocío, cristalizado. Interesante, ¿no? También vemos dos formas paralelas y alguna vez estudiamos las distintas formas que tiene el agua desde la gota de la lluvia que se llama Geshem, que Geshem quiere decir también material, hasta el aire, que el aire quiere decir es Ruach,
el agua disuelta en el aire que no se ve, el ruaj, lo espiritual. Entonces, para pasar de lo material a lo espiritual hay un estado intermedio que es el vapor o el rocío. Es como las ondas de rocío, que si uno las mira más en pequeño son gotitas, pero si uno los ve a la mañana, los ve como ondas de niebla, de rocío, y es también la dualidad onda-partícula de la luz. Y alguna vez hablamos que el Rav Ginsburg le había dado el nombre a lo que se llama fotón, que es la partícula de la luz, lo había llamado Hegel. Hegel, que es el nombre, Hegel con Aleph, que le da en el libro de Job, dijo, Mi bara eglei tal, ¿quién creó las gotas de rocío? Hegel, entonces son las gotas de rocío, y sería un buen nombre para llamar al fotón. Eglon, es lo que nos dijo el Rab. Entonces la próxima semana vamos a hablar de este otro aspecto que nos va a completar la imagen de lo que es Begurá de Ati, que se inviste en Jochma Stimá, que es el motivo oculto en la razón para crear los mundos, y que es lo que wow, le di 19 minutos más a la clase, puede ser que no se grabe. Así que bueno, lo que vamos a decir a partir de ahora puede ser que no se grabe, pero ustedes lo van a escuchar. Una de las clases creo que está en nuestra página web en física. El Rab, una vez que hicimos un congreso de Torah y Ciencia aquí en Israel, habló sobre que hay que darle a todos los términos de la ciencia un nombre hebreo. Entonces dio como el ejemplo lo que es el fotón. El fotón, que es que viene de la palabra griega foto, que significa luz. El fotón es la partícula de la luz, siendo que la luz tiene dos naturalezas, onda y partícula, tal como el rocío. Entonces, gota, en la terminología de Job, del libro de Job, es Hegel, y rocío es tal, tet lamet, rocío. Entonces él dijo que en vez de fotón se tendría que llamar eglón. En hebreo también, cuando se le pone la terminación on, al contrario del castellano, significa que es algo pequeño. Entonces, la próxima clase vamos a hablar de esta característica de bucina de cardonita y de tala de bluta, de bluja, para completar este aspecto. Y para que redondear un poco el concepto de esta clase, por supuesto estos son términos cabalísticos,
Y en Hasidut, bueno, si se está grabando le voy a completar un poquito esta parte del Tala de Bedlulja. Está escrito que cuando caía el man en el desierto a la madrugada, primero caía el rocío, luego sobre eso caía el man y luego encima otra capa de rocío, y con eso se mantenía fresco. Y sería bueno que lean en la Torá donde está escrito eso. Ahora, aquí en la Perashat, en el libro de Shemot, vamos a ver cuando el pueblo salió de Egipto y cayó el man. Que cada día recogían y hacían tortas y hacían toda la comida. Y entonces, ese man era como como un sándwich que entre los dos rocíos. Entonces, ese tal era por un lado muy suave, porque era rocío, pero por otro lado también era muy firme y lo mantenía. Entonces era como un cristal sólido de tal. Y entonces esa es la otra característica de la limitación. Por un lado, ese man era una materia prima amorfa que podía, de acuerdo con la persona que lo comía, si era un sadik le daba un gusto determinado, si era un malvado le daba un gusto feo, pero en realidad era el mismo material, que tenía la capacidad de ser diferente y tener infinitos matices, pero que estaba limitado por 2 capas de rocío. Entonces ese también es el concepto de ese placer, ese atik, como el man, que tiene infinitos placeres, pero que está limitado para poder ser utilizado por el hombre. A algunos les sabía leche y miel, otros milanesas con papas fritas, otro caviar, otro chun, y cada uno les sabía de acuerdo a su nivel. Pero el tema es que volvemos a hablar del mismo concepto de lo que es el atik, lo que es lo que es el placer interior. Ese bdulja significa que es cristal, el tal de cristal, que mantenía firme a eso que está ahí adentro. Debía ser algo así, parece. Bueno, entonces, si profundizamos en estas cosas, vamos a entender un poco mejor también lo que es ese placer que se inviste en la voluntad. Pero para completar y para entender bien dentro de nosotros, vamos a ver lo que dice Hasidut respecto a esto. En Hasidut se llama Koach Amaskil. ¿Por qué es tan inclinado esto? Aquí está. La fuerza, o mejor dicho, el potencial del intelecto. Materia prima en el sentido que tiene pluripotencialidad, puede dar lugar a infinitas cosas. Es algo amorfo, como el golem. En hebreo,
materia prima significa Homer, se dice Homer Gel, materia amorfa, que después cuando se lo trabaja se le va dando la forma, así como el cristal. ¿No es cierto que cuando está fundido es algo amorfo y luego se le va dando la forma que uno desea? Entonces, este nivel de Tam, Camus, la razón, el motivo oculto en la razón, en Hasidut es llamado Koach Amaskil, el potencial del intelecto. ¿Sí? Binah, como decíamos antes, es el trabajo de meditación. Son las manos que toman esa materia prima y le dan forma. Jochma es la materia prima. Pero ¿de dónde viene esa materia prima? De un potencial que hay en Keter, en el inconsciente. Y ese potencial está justamente en Jochma Stima. Jochma Stima, que proviene justamente del placer. ¿Sí? Tam Camus la razón es el potencial que hay en la voluntad de que se revele algo en el intelecto, esa sabiduría. Avanzamos muchísimo en nuestro trabajo y todavía no llegamos a Ain Camus la razón, pero conocer de dónde vienen nuestras inclinaciones, eso es un avance muy grande. Como siempre, Hasidut nos viene a traer de vuelta a nosotros mismos, a unir lo infinito con este mundo material a través de nuestro intelecto, a través de nuestra alma. Entonces ese Koach Maskil, Maskil viene de la palabra Sechel, Sechel quiere decir intelecto, mente. El potencial del intelecto es ese potencial oculto del cual surgen todas las elucubraciones, todos nuestros pensamientos conscientes. Entonces, es como una especie de profecía, que es que cuando ese cerebro oculto se revela y desborda en la conciencia. Entonces tenemos como esa caja negra que decíamos antes, que está llena de una sabiduría oculta, Satum, algo cerrado. Cuando de Atik entra, presiona toda esa vitalidad, toda esa Geburá entra y entra y entra, llega un momento que esas Jochmas Tumá, esa sabiduría oculta, se llena. Y entonces empieza a desbordar pequeños hilos como un manantial que desborda. ¿Qué es el manantial? Es un pequeño hilo que revela todas las mares profundos que hay dentro de la tierra. Así también, cuando presiona dentro nuestro el deseo que se inviste dentro de nuestra voluntad para crear cosas, y cuando esa voluntad se llena, de repente se empieza a revelar dentro de nuestra conciencia. Es esa Jochma que se revela, ese rayo que se revela de repente, que si no es captado por Binah desaparece. Entonces,
hay un depósito allí adentro que, como decimos, es limitado, Kava Midah, que cuando rebalsa empieza a derivar, empiezan a fluir esas ideas que se nos revelan en la mente, como que se derraman dentro de nuestra conciencia. Y por supuesto, eso que está allí oculto no se revela por sí mismo, sino que tiene que haber una fuerza desde arriba que presione para que salga a la conciencia. Entonces, solo con una fuerza superior a ella, a la voluntad, fluye dentro de sí y la llena y aumenta la presión, se empieza a resquebrajar y empieza a salir de ella lo que se llama novalot, que de ahí debe venir el premio Nobel. El premio Nobel es justamente el premio a la inteligencia, ¿no es cierto?, al intelecto, a la creación intelectual. Esos novalot son los que se llaman los famosos cabellos de la barba de Atik Yomin. Habíamos dicho que la barba, a diferencia de los pelos del cuerpo, revela una sabiduría, revela cosas muy profundas inconscientes, que es el secreto de que no se puede cortar la barba, porque cortar la barba es como cortar el fluir de nuestro consciente interior profundo. Y dejarse la barba hace que se revele. Pero por supuesto, nuevamente, físicamente es algo, pero interiormente, ¿qué significa? Es una parábola de qué? De justamente de esos pequeños cabellos que van fluyendo de la Jochma Stuma. Aquellas revelaciones como rayos que surgen de la explosión de la Jochma, de la sabiduría oculta dentro de la voluntad. Entonces, para que no explote, van surgiendo de a poco. Si todo eso surgiera de repente, si explotara nuestra voluntad, como surge, por ejemplo, cuando alguien toma droga. Cuando uno toma droga, de repente se le revelan y explota todo eso que hay en su interior y verdaderamente surgen cosas maravillosas, pero que no las puede captar y se revelan dentro de la conciencia en forma de locura. Por eso se dice verdaderamente que le explota la cabeza. Pero si surgen a través de los pelos, que se llaman tikunei dikna, acá vemos de vuelta la palabra tikunei, las vestimentas de la barba, si surgen a través de filamentos de la barba, entonces eso es un alimento para nuestra sabiduría que la vamos a ir procesando y vamos utilizándola de acuerdo a la medida en que cada uno tiene. Y eso es el Kava Midah. Entonces, cuando se revela dentro de nosotros la Torah, se está revelando esa sabiduría interior. Ya estamos terminando, así que simplemente estamos repasando y tratando de redondear un poco la idea.
Entonces hay algo que está por encima de la medida, que cuando entra dentro de la medida se puede revelar en los niveles inferiores. Y a través de que va presionando desde allí arriba, entonces se va revelando en forma de pequeños filamentos de sabiduría, por supuesto son todas parábolas. Cuando empiezan a explotar todas las soldaduras, todas las coyunturas de esa caja cerrada que está ahí adentro. Y esto sería un poco como una escuela de profetas, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo un poco de dónde vienen todas las revelaciones de allí adentro. Cuando esos Siurei Digna de Ari Hampin, también llamado el rostro extendido, el semblante extendido, ¿sí? Por eso las barbas es como una extensión del semblante, se revela Torah. Porque lo que hay en lo profundo del alma es la Torah, que es lo que se llama Jochma y la sabiduría suprema del mundo de Atzilut. Todo esto que estamos hablando allí arriba en la creación, en la Sefirot, y la Sefirot, cuando las decimos en forma general, estamos hablando de Atzilut. ¿Sí? Estamos hablando del Kava Midah, Adam Kadmon, estamos viendo cómo es ese Adam Kadmon, ahora entendemos mejor también lo que es Adam Kadmon. Todos los aspectos de la creación de Dios que tienen el aspecto de órganos y partes como del ser humano. Pero no es un ser humano, no es un anciano, sino que esas barbas son la parábola de la revelación de aquello que está por encima de la conciencia. Es todo ese potencial que se viene a investir en este mundo. Y cuando se va revelando en forma correcta, se inviste y da vida. Si se revela en forma incorrecta, trae la muerte. Entonces, estudiamos varios nombres o varios adjetivos, apodos que se le da a esto que llamamos el motivo oculto en la voluntad. Entonces cada uno de esas parábolas y cada uno de esos aspectos le agrega algo para completar la idea. Entonces, nuevamente, ese motivo oculto en la voluntad es ese potencial que moviliza a la voluntad que está por encima y lo va revelando, en caso de Atzilut, es lo que da motivo a la creación de los mundos inferiores. En el ser humano es el inconsciente que se va revelando y nos va haciendo hacer cosas, nos va haciendo pensar, sentir y hacer cosas. La Torá es por un lado la luz investida dentro de ese Kava Midah, como dice Mari y Jaime, es el metro patrón que nos dice qué es lo que quiere Dios y qué es lo que qué es lo que quiere de nosotros, y también nos dice cómo está creado el mundo, nos dice todo. Entonces, Koach HaMaskil, el potencial del intelecto, es el origen de todo eso que surge en la conciencia. Mojas Timá, el cerebro oculto, el cerebro cerrado,
que dentro de ellos se revela la Geburá de Atik del placer,